nombre es María Luisa Carolina Díaz, va a presentar el trabajo de diseño de bases de datos. Esto para la tutora Carmen Adriana Aguilar. Bueno, mi presentación, mi nombre es Marisa Corona Díaz, como acabo de decir, tengo 20 años, vivo en el municipio de Victoria Caldas, estudié Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en la ciudad Labrada. Mis pasatiempos, en el tiempo libre yo lo que hago es cantar, me gusta mucho cantar, estar con mis amigas, salir con mis amigas a cenar y ver películas o videos, estar en el teléfono. Mis datos personales. Mi correo es mlcardona@unadvirtual.edu.co. El personal sería marialuisacardona22@gmail.com. Mi Sky es 313-333-4280. El teléfono sería 310-352-7535. Bueno, base de datos, conceptos generales. Primero, para tener estos conceptos generales ya planteados, debemos de hacernos dos preguntas principales, la cual sería muy importante, que es primero, qué es una base de datos. Y vemos que una base de datos es una herramienta que se utiliza para organizar y recopilar información donde donde están los datos de cada persona o la información que usted quiera guardar. Esa es una base de datos, guarda la información que usted decida guardar en su teléfono o en un computador o en un archivo. La segunda pregunta es, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Bueno, un sistema de base de datos es un conjunto de programas que almacena, modifica y extrae esa información en una base. Entonces ya vemos que es una herramienta, ya esto se convierte en un sistema donde vemos que se pueden guardar información a largo alcance, ¿no? Donde usted puede almacenar esa información, modificar la información y extraer información. Un ejemplo muy sencillo sería en un hospital. En un hospital se guarda la información de cada paciente, de cada paciente, qué enfermedad tuvo y su historial clínico. Eso va cambiando en base a esa base se va cambiando en base a lo que esté pasando con la persona o vaya pasando con la persona. La línea temporal, la historia de base de datos comenzó en 1960 con el doctor Charles Bowman. Él fue uno de los ingenieros que en los años 60 inició una de las primeras generaciones de base de datos. Es decir, se inició una base de datos logrando que se logró una de las más grandes principales alianzas de la IBM y American Airlines para desarrollar Sabre. Sabre fue una empresa donde se encargaba de guardar esa información, de almacenar esa información. Eso fue uno de los principales logros que tuvo en los años 60. Después, en los años 1970, Edgar Frank Codd fue un científico informático inglés, identificó el modelo revolucionario y una serie de reglas para los sistemas de datos. Entonces, de acá lo que se comenzó a ver es que ya en las bases de datos no están desordenadas ni eran como se decía antes, sino que ya este gran científico encontró como unas reglas, encontró como un método y un modelo para que estas bases de datos estén organizadas, ¿no? Y a partir de ese trabajo, entonces comenzaron a crearse actualmente como se conoce la OROCIE. Eso significa esas empresas donde ya van creciendo poco a poco y ya se van haciendo desarrollos de software, por ejemplo, y se van haciendo más allá. En 1980 se desarrolla el SQL, que es un lenguaje que permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos. Es decir, que ya se crea un sistema, se crea como
efectuar un sistema donde ya se pueda recuperar esa información de interés de uno y ya no se pierda totalmente o se pierda no solamente en páginas, en hojas y en un computador, sino que ya se guarda en esa y se almacena en ese. Y ya se establece como estándar, ya se establece como el estándar de la industria, o sea, ya vemos que hoy en día eso es lo que se está utilizando en la industria y es lo que se utilizó en esos años y en esa época, en 1980 se utilizó eso para que ya la base de datos se guardara y quedara almacenada. En 1990 sí, ya comienzan a plantearse lo que es la investigación de base de datos en base de datos orientado a objetos. Significa que se empieza ya como a modificar y a investigar lo que es la base de datos orientada a objetos. Significa en objetos, en personas, orientadas a ciertos conjuntos o a ciertos puntos de guardar base de datos, ¿no? Según la necesidad de la persona. Y ya se empieza a modificar lo que ya se empieza a modificar lo que es la ANSI o el lenguaje. Ya se comienza a cambiar el lenguaje a ya un lenguaje más como ya de guardar, ya de ser más específico, ¿no? Ya en el siglo XX, o sea, en el 2000 ya se comienza a traer ya se comienza a traer una plataforma tan grande como es Google, como es el internet, ¿no? Como es las búsquedas que se necesitan. Entonces ya se empieza a implementar eso y ya eso crea una base de datos más avanzada. Se comienzan a crear las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos hoy en día, que sería la IBM, Microsoft y Oracle. Esos no están en eso, ellos están en el campo del internet y generan qué cantidad de información en Google. O sea, tú hoy en día puedes buscar cualquier información en Google y lo vas a encontrar, porque para eso fue creado y para eso fue creado Google, y estas empresas son para guardar esa información, ¿no? Ya más adelante se establecen el lenguaje ya más avanzado, utilizan un lenguaje ya más avanzado, que es el lenguaje de la XML, que ya es un lenguaje mucho más avanzado, y ya se trata como de visualizar y de combinar el estándar de la CQL con la accesibilidad que tiene la MIXQL, que fue el avance que tuvo esta empresa, y ya entonces se combinan esos lenguajes, se combinan para poder que hoy en día tengamos esa información. Bueno, como les decía ahorita, que los conceptos más, como lo más redundante de la base de datos es que es un programa o es un formato, es un programa que tiene la capacidad de usted almacenar cualquier información, tiene la capacidad de usted poder consultarlo rápidamente. Hoy en día tenemos la capacidad de usted guardar cosas y lo puedes encontrar fácilmente, que tiene tipos de características muy específicas, y es que sirven para eso, pero también sirve para en cualquier campo del estudio, en el campo del estudio, en el campo de la medicina, en el campo de muchos campos que estamos viendo hoy en día para guardar esa información. Entonces eso lo que genera es que nosotros tenemos una necesidad de guardar y almacenar información, ¿no? Como seres humanos tenemos la necesidad de guardar información importante, relevante hoy en día. Las tendencias, las Big Data. Las Big Data son datos que contienen una mayor variedad, que se presenta en volumen creciente y a mayor velocidad. Bueno, las Big Data ya va más allá, ya es lo que hoy vemos como memorias, o vemos que son almacenamientos por tecnología, y ya esto ya va a una escala mayor, ¿no? Porque ya esto lo guarda en una mayor velocidad como lo hacía antes, ¿no? Como vimos antes, la información era muy difícil de guardar. Ya anteriormente los hospitales se tenía un historial clínico en hojas, ahora ya vemos que ya no es en hojas, sino que ya podemos encontrar en un computador, vemos la información de cada persona, lo que está pasando con cada paciente, ¿no?
Está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, específicamente precedentes de una nueva fuente de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procedimientos de datos inversiones sencillamente no puede establecerlo. Bueno, acá lo que quiere decir es que esta información es tan complejo y es de tan mayor rango que muchas veces estas plataformas ya no tienen esa capacidad de guardarlo, ¿no? Anteriormente tenían esa capacidad, pero ya no, y ya hay más crecimiento y ya hay más velocidad en ese sentido de guardar esas aplicaciones, ¿no? Un ejemplo es, como decía ahorita, entonces, y un ejemplo que ponía es en los hospitales, ¿no? Un hospital organiza a sus pacientes por número y por médico que lo atendió. Entonces acá pone uno de los ejemplos más claros es que, por ejemplo, la paciente Claudia Jiménez es el número 3 o es la paciente número 3, fue atendido por la doctora Luz Dari Martínez. Entonces vemos que esta información ya se guarda más específicamente y ya está más guardado, y más adelante usted puedes encontrar, no sé, la información de esa persona, la información de la paciente Claudia, la información de cualquier paciente que haya pasado, y usted lo va a encontrar muy fácilmente. Anteriormente no era así, los hospitales tenían lo que es un local especial donde se guardaba la información en hojas y en páginas, y muchas veces se dañaba, muchas veces se borraba la letra, ¿no? Entonces ya tenemos esa facilidad de que esos datos se almacenan y se guardan en memorias, como decía ahorita, se guardan en computador, se guardan eso, y lo que han hecho estos grandes empresarios y estas grandes compañías es como traer una mayor alcance a guardar y almacenar información que anteriormente no se podía. En, en, con- en conclusión, lo que podemos encontrar acá es que el avance ha sido tan grande, no solamente en la tecnología y no solamente en computación y en esta base de datos, en esto sí, y vemos que mientras más va creciendo y va creciendo la tecnología y va creciendo todo esto, lo que es el alcance global, vemos que esos datos ya tenemos más facilidad, ¿no? Ya tenemos facilidad de guardar la información, tenemos facilidad de guardar las cosas en un computador, y anteriormente no se podía. Entonces me parece muy interesante este tema, porque es un tema donde vemos historia, ¿no? Donde vemos que tanta dificultad tuvieron para crear eso, ¿no? Que anteriormente eso no se guardaba en computador, sino que se guardaba en archivos, por ejemplo, y que ya comenzaron a hacer alianzas entre empresas donde hacían cosas para poder que eso quedara más solucionado y quedara más fácil y más factible usted alcanzar esa información. Muchas gracias por su atención.